Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes, se nos acaba la semana, ¿verdad? Sí, sí, y un viernes lluvioso. Hay alerta verde. Harinoso porque No, diríamos, pero para varias regiones, entre ellas mi ciudad Santiago, está allá, bajo allá alerta llovió verde. duro. No, y está bajo alerta verde. Y Bueno, esta pero madrugada cayó una buena agua. Me dice que en Jaina cayó. ojalá que en En Ocoa lo Ocoa no pongan, te han aunque informado. sea alerta azul, porque ya que no hay verde. No te han informado del día de hoy. No, yo estuve ayer allá y Ya. estaba cayendo una jarina, diríamos los socoeños, Sí, una jarinita, pero lo que te queremos es que llueva, porque ya la sequía se ha estado metiendo en algunos sitios, sí. pero allá la estamos esperando por hora. Y a propósito de sequía, Danilo, de lluvia y de producción, por ejemplo, o de no producción, o de no apoyo a la producción, o de hacer todo lo contrario de lo que hay que hacer por el tema corrupción, ¿verdad? Entonces, en el Banco Agrícola era un secreto a voces. Ahí hay mucho que se puede cortar, esa sábana es larga. Claro, así como pasó en agricultura, era un secreto a voces, y yo diría que a altas voces. Y entonces eso andaba de boca en boca y de oído en oído, pero lo de agricultura, pero un decreto, bueno, sacó de circulación, si se quiere, al ministro y se le echó agua al vino. Parece que se le va a echar agua. Sí, porque ahí aparentemente no se va a investigar nada, no se le va a dar seguimiento a las denuncias que se hicieron y a los manejos que se estaban haciendo desde gente muy cercana al ministerio, o al ministerio no, al ministro, porque eran gente que estaban dentro del ministerio. Pero en el caso del Banco Agrícola también pasaba lo mismo. Sí. Y se quejaba la gente, se quejaban los productores, denunció la oposición. Resulta que el presidente, pienso yo, que tiene algún prejuicio con el tema de la oposición. Sí, sí. De no reconocerle. Incluso a veces se apresura inadecuadamente a responder. Claro, entonces, como diría Jaime David, el presidente debe ya no solamente poner el oído en el corazón del pueblo, sino también ponerlo en el corazón de la oposición. Claro, claro. De cómo piensa la oposición, cuyo papel en todos los tiempos es llevarle la contraria al gobierno de turno, ¿verdad? Al de turno, porque eso, quienes son gobierno hoy, hicieron de oposición en su momento. Así es. Entonces, pero tú sabes que este gobierno ha tenido una oposición a la que debería escuchar, porque ha sido hasta lenta, dicen algunos, bueno, el estilo ha sido más tímida que o menos activa de como fueron ellos. No. Como fueron ellos. El ¿Tú PRM recuerdas la vocería de Faride? Que decía que todo el mundo iba a caer preso en Punta Catalina, claro. y uno que dijo que eso era un corral de chivo. De todo. Y bueno, Punta Catalina es una cosa... El mismo Paliza en su momento también, cuando fue siendo senador, también sí. asumió posiciones muy beligerantes. Y agresivas. Exacto, pero en definitiva, ese es el papel que le corresponde a la oposición. Y en una democracia funcionar hay que oírla hay y que pensarla hasta para descalificarla. Exacto, hasta para eso. Pero antes de descalificarla, hay que ver qué dice la oposición. Sí. Porque resulta que, como siempre viven hurgando como ratones de bodega, la oposición encuentra muchas veces datos y situaciones, maneja situaciones que no todas las veces es del control o del conocimiento, sobre todo de las altas esferas del poder. Que a veces se produce muchos presidentes, y parece que es un error de Abinader, confían demasiado. Claro. Bueno, pues había muchas denuncias, muchas quejas de que los préstamos los estaban sirviendo en bandeja de plata a compañeritos o compañerotes, porque habían algunos compañeros bastante grandes, miembros o dirigentes o figuras importantes del PRM gobierno, que recibían el beneficio de esos préstamos cuantiosísimos, y cuando algunos ya no compañeros ni compañeritos, sino productores agrícolas medianos, por ejemplo, y hasta pequeños, iban a solicitar, no había un cheque. No había disponibilidad de fondo. Y según se dice, y eso es necesario que se verifique, se dieron préstamos muy gruesos a gente que no lo empleó para
agricultura, ni No, para no, agropecuaria, totalmente divorciados, Sí. desviando, distorsionando realmente el objetivo o la esencia, distorsionando la esencia del Banco y Agrícola. haciendo muchísima trampa para burlar. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí decía justamente un dirigente de la oposición, César Fernández, que decía que conocía a una persona que vive fuera del país, que no tiene una sola tarea de tierra en el país, Ni siquiera una matemática en el patio. y que cogió, le dieron un préstamo millonario y que ese dinero él Grueso. a tasa cero, Sí. y él, sin embargo, lo colocó Convertido en dólares. los convirtió en dólares para entonces servirse de los dividendos obtenidos por parte de ese préstamo. Sí. Entonces, Danilo, después de esas denuncias, él ya defenetrado administrador, el señor Durán, dio una rueda de prensa, ofreció una rueda de prensa bastante descolorida donde hablaba de la supuesta liquidez del banco. Pero un banco que tenga liquidez y que no tenga la capacidad de prestar, como le decía un ex administrador del Banco Agrícola, usted dice que usted tiene una liquidez, pero usted tiene la liquidez, o el banco tiene una liquidez porque usted no ha prestado los cuartos, Sí. porque usted no los ha prestado. Y entonces ahí ese ex administrador le ofrecía una relación, creo que tú lo viste también, una relación mes por mes del desempeño financiero de la institución y de cómo se había estado manejando la cartera de préstamos. El asunto es que hay unos déficits tremendos allí. Sí, que dice la gente que conoce de la finanza y de la intríngulis de Banco Agrícola que ese informe de Fernando Durán es penoso y que está distanciado de la realidad. Claro, dejó mucho que desear, Así es. mucho que desear porque realmente dijo muchas inexactitudes y ofreció muchas cifras que realmente, para los que conocen la realidad del banco, realmente no respondían a la verdad, sino que era una defensa, pero una defensa realmente muy aérea e insostenible. Vamos a ver si el gas pela después que se supone que debe venir una investigación del comportamiento de la administración de 5 años y meses de este señor representante de un área política del partido y que lamentablemente deja una estela de preocupaciones y de acciones muy cuestionables. Por ejemplo, Danilo, no que se habla, por ejemplo, ahí se presentó el documento oficial de una licitación que se hizo para el recién pasado año 2025, donde... Mira la creatividad del director, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama este niño? El periodista Gilbert Guzmán. Realmente ofrece unos datos interesantes a propósito. Pero mira, se ofrece, ahí está, ese es el documento oficial del Banco Agrícola. Una licitación por la friolera de 500 millones de pesos. Tú me dirás, ¿para qué? ¿A cuántos productores va a beneficiar eso? A ninguno. Entonces, ¿para qué es esa friolera de 500 millones de pesos, Danilo? Para la adquisición de los equipos, para montar la plataforma de los servicios de ciberseguridad. Pero ¿ciber de qué? Por Dios. Y yo no creo que el Banco Agrícola esté bajo amenaza de ciberataques. ¿Es verdad? Entonces, ¿de qué tú tienes que protegerte? Pero ven acá, gastar 500 millones de pesos. Danilo, tú sabes la cantidad de millones de campesinos, de productores. Cientos de productores. Pero ven acá, Cientos. pon tú. Préstamo de 5 millones de pesos. No, ponlo de $1 millón de pesos. No. $1 millón de pesos, oye, se van a beneficiar 500 productores. Y tú lo partes por la mitad y le pones a 500,000 pesos a cada productor, pequeño productor de eso. Tú le metes 500 millones de pesos. Oye, multiplícalo entonces, 500 por 2 son 1,000 pequeños productores que pudieran beneficiarse. Que Jarabacoa, Constanza y San Juan hay muchos productores, pequeños productores, que con 500 millones, con 100 millones, 100,000 pesos
o medio millón hacen maravillas. Mira, y hubo, entre las denuncias, hay una de un abogado, joven abogado, todavía joven, abogado Brito, que hace una denuncia también en el sentido de que era práctica, que eso hay que investigarlo, eso hay que investigarlo, eso debe ser investigado, mandado a ser investigado por el presidente de la República, que ya produjo un decreto felizmente, defenetrando me gusta el término, que ya, si no es tirar por la ventana, por lo menos tirarlo para el sitio donde corresponda. Realmente, en este caso, dice Brito, que como parte de las prácticas, ¿tú sabes lo que se hacía? Se favorecía a X dueño de una finca, ponía la finca en garantía, la finca podía costar $1 millón de pesos, 3 millones de pesos. 4 millones. O 4 millones. Vamos a subir, a pensar que sea 5, vamos a subirlo a 5. A 5 millones de pesos. Entonces te cogía un préstamo de 20 o 25 millones de pesos. Como es natural, era una vagabundería de por medio, se dejaba, no se pagaba el préstamo, se dejaba ejecutar la finca por parte del banco. Entonces, el señor... Era el negocio del capaperro para el banco. Oye, el banco, como garantía, recibía su finca, pero esa finca valía 4 o 5 millones de pesos, le prestaron 20 o 25, imagínate. Pero el señor vendió, no perdió la finca, vendió la finca haciendo, como tú dices, un negociazo del mundo. Entonces, esa era práctica que tiene que ser investigada. Felizmente se produjo un decreto, Tomás Hernández Alberto, que conoce el terreno, ingeniero agrónomo, retorna al Banco Agrícola, conoce el terreno porque ya él estuvo allí como administrador. En su momento, en la gestión de Hipólito, fue administrador del Banco Agrícola, también fue, del director del Instituto Agrario. Pero también fue, en el gobierno de don Antonio Guzmán, fue administrador del Banco Agrícola. Y también fue viceministro de Agricultura. Entonces Tomás Hernández Alberto, un conocedor de la materia, llega con el reto, entre otras cosas, de investigar todas estas cosas. Y poner orden en eso. Y de poner orden y acabar con las distorsiones irritantes que se estaban produciendo en el Banco Agrícola. Lamentablemente, otro de la tanda que le falla al presidente de la República, que debe poner ojo avisor. Que es hombre de Hipólito. El que se fue del Banco Agrícola, el que llevaron del Banco Agrícola, hombre de Hipólito. El de Agricultura, hombre de Hipólito. Entonces, toda la gente del sector, hasta donde uno sepa, del sector agropecuario, provienen del sector de Hipólito. Fueron puestos por ese sector a través del ministro de Agricultura, ahí se fueron todos, o a través de Hipólito. Se fueron todos allí. Se fueron en un decreto a ocupar posiciones importantes y mira el fiasco. Una pena que esto ocurriera porque creo yo que el expresidente Hipólito Mejía, conocedor del campo, debió y exitoso ministro de Agricultura en su momento. Y hay que admitirle que ha sido un preocupado por el desarrollo desde cuando de que fue el director del Instituto del Tabaco. Él fue director del Instituto del Tabaco y después fue el ministro de Agricultura en la gestión gubernamental del presidente Antonio Guzmán. Debió haber hecho unas mejores recomendaciones. Gente suya, pero gente buena. No realmente salir con estos cuecos de gente, estos embelecos, que realmente han venido a provocar un fiasco en la administración del presidente Luis Abinader. Y a crear más problemas, porque en vez de solucionar un problema, han creado muchísimos. Cuando yo veía a veces al ex ministro de Agricultura pontificando sobre los éxitos del sector y todas estas cosas, mira, lo primero fue que tú sabes que él es productor de plátano. Y yo no había visto en gestiones hacia atrás, tú miras, en retrospectiva, tú echas para atrás y comienzas a mirar, pero ven acá, ¿cuándo había crisis con los precios o la producción de plátano? Entonces, sencillamente, en su administración,
porque el primer fracaso es ese. Usted es productor de plátano y hay crisis de abastecimiento de plátano. Bueno, pues revisemos el asunto. Entonces, pero el presidente, quizás por delicadeza o qué sé yo, con cuidados especiales, con la segunda figura de su partido, le dio más larga de la cuenta a un asunto que debió haber sido atendido más temprano. Así es. ¿No me entiendes? Así es que bueno, lo vamos a dejar de ese tamaño, pero el tamaño es mayor. Le corresponde a Tomás Hernández Alberto, querido amigo, hacer las investigaciones del lugar y los procesamientos del lugar también. Yo creo que sí, yo creo que sí. De manera que llevar esos expedientes en su momento, porque no es que sea un compañerito y que se vaya a echar agua al vino, no. Esas cosas deberían ser investigadas. Es un vino demasiado amargo. Claro. Mira, esos préstamos que se dieron en muchísimos sitios, comenzando por mi provincia, Ocoa, a muchísimos compañeritos y compañerotes. Entonces, yo, y lo digo en unas líneas que escribí para la columna de mañana, yo creo que el presidente debería darse otra clasecita, impartir otra clasecita, así como hizo en un liceo público recientemente para apoyar el rescate de la moral y cívica a la escuela tosiana, de Eugenio María de Hostos, El Sembrador. Yo creo que debería darse otra clasecita y en eso me acojo a la sugerencia de Ricardo Nieves, firme y responsable comunicador, que le decía al presidente, dése una clasecita, pero impártala en Palacio para todos los funcionarios. Y entonces, y aquellos que realmente no se acojan a los términos de esa clase y al contenido de esa clasecita que usted deba impartir, vamos a defenestrarlos, como me gusta el término, voy a seguir usándolo ahora, lo voy a poner de moda, porque es así como deben funcionar las cosas cuando no funcionan, entonces funcionar con un decreto, que para eso que están los decretos. Que es lo mejor. ¿Verdad? Sí. A veces están muy espaciados esos decretos, espaciados y esperados. Sí, es. Vámonos, director, a la primera pausa del día de hoy. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero.
Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Mira, Danilo, ahí estuve mirando el fin de semana la información, noticia, primicia para los fines y buena noticia. Es buena noticia. Del el primer vehículo blindado ensamblado en República Dominicana. Un acto que se hizo, una exhibición que se hizo. Y la información que hay 20 en camino. Sí, eso decía el presidente de la República, que hay otros más, con capacidad para 11 soldados, y hay 20 unidades que se están ensamblando en la planta de San Cristóbal. Sí, y hay varias ambulancias. Esa planta de San Cristóbal, ahí era que estaba la armería. Ahí era que estaba la armería. Bueno, pues nada más y nada menos que el presidente Abinader me lo mandó en el día de ayer, me lo había mandado temprano, Sí. y eso realmente es una noticia importante para los fines de... Yo creo que sí. No se está construyendo o ensamblando armas aquí, pero en la armería, pero el hecho de que se haga esto, estos vehículos tienen un costo, son blindados, pero tienen un costo de $400,000. Sí, sí, Esos son 25.600.000 pesos, una cosa así. Yo lo que pienso es que se debe hacer un análisis de costo-beneficio, si los costos operativos son sustentables, porque dicen que hasta podrían ensamblarse para venderlo a otros lugares del Caribe. Entonces, se va a diseñar uno para la policía. ¿Quién es que construye las piezas? Porque aquí las piezas se construyen en otro sitio y claro, la ensamblamos aquí. Y aquí lo que se hace es ensamblarlo. Sí. Pero de todas maneras, eso es una muestra incluso del avance tecnológico, de nuestras Fuerzas Armadas. Y te voy a decir que en esa materia nosotros estamos reaprendiendo, porque en la era del jefe, la armería era una estructura altamente eficiente. La carabina Cristóbal se calentaba un poco, pero era una de los fusiles más eficientes de su época. Sí. Entonces, la industria militar aquí decayó en la democracia, porque eso ha sido fallo de la democracia. Y yo creo que esta es una manera de levantarla. Claro. Y es buena, ¿no? El presidente, mira, con todas las cosas, el gobierno ha estado haciendo muchísimas demostraciones interesantes, de muchas cosas interesantes. El tema está que yo diría, quizás donde se ha fallado ha sido en algunos casos en el mantenimiento, en otros casos en el descuido con con algunas pequeñas obras o pequeñas cosas, y también en la construcción de grandes obras. Ahí quizás se entendería por la falta de fondos también. En Santiago está empantanado en lo del monorriel y esas cosas. Sí, esos grandes proyectos, yo diría que eran proyectos más efectistas o políticos que otras cosas, pero... Y en lo de llevar el metro a Los Alcarrizos también. Hay una cantidad de esos proyectos, no, y de llevarlo al aeropuerto, llevarlo a qué sé yo dónde, porque lo que falta no son 2 años y pico. Ya casi prácticamente 2 años y algo lo que le queda. 2 años parecerían 3, pero no son 3. Uno sabe que después menos de 3 años. Entonces, el tiempo se va corriendo. A mediados del 27, ya de ahí rumba abierta para elecciones. Claro. Pero bueno, se han estado haciendo muchísimas pequeñas cosas. El tema está, quizás el error, en los muchos anuncios, Sí. Y además el temor de que los muchos recursos prestados puedan crearnos una situación de encerrona en un momento dado. Pero hay cierta dinámica de todas maneras. Pero bien, felicitemos entonces al gobierno en este caso y al ministro de las Fuerzas Armadas, que en este acto que hicieron con la presentación a una parte de la prensa, diríamos a una parte de la prensa porque hay que decirlo así. Ahí el presidente no ha sido todo lo democrático que debiera. No, porque siempre hay como que a la misma gente.
y a la misma gente. Quizás Entonces, a la misma gente, debe decirse que nosotros no nos metemos a galdear, como se dice, en no, baloncesto. Ahí no, pero nos hay van, gente ahí que no nos van a ver. No. Entonces, realmente, pero sí, a otra parte de la prensa siempre se le mandan las cosas. Por ejemplo, yo recibo aquí, esto es del presidente de la República. Me manda aquí, ya yo vi, antes de que saliera publicado por ahí, yo lo veo tú aquí. tenías información privilegiada. Sí, bueno, exacto. Pero de todas maneras me hubiera gustado ver con mis ojos de ver, Sí, sí. los ojos de la cara, ver, y yo lo digo así a propósito, y es Constatar en porque sí. no es lo mismo cuando tú lees las cosas en frío ya en los periódicos a cuando tú las ves personalmente. Pero bueno, es que lo que iba a decir es que el presidente sigue siendo de relacionista público para los fines de sus tareas de gobierno y de muchísimas obras, y empujando a muchos funcionarios que vienen manejándose como bueyes cansados. Sí. Hay Entonces, mucho que hay que jompearlo. jompearlo, y otros, aunque lo yompeen, No cogen carga. no cogen carga, pasaría como la batería aquella, Sí. que entonces tuvieron que buscar una carreta para arrastrarlo porque realmente la batería, y entonces la monja fue la que dijo que era irreverente cuando dijo que eso no prendía ni con, mire señora, eso no prende ni con las oraciones. Ay, pero qué irreverente. Sí. Pero valga el anuncio aquel, ¿eh? Sí, era bueno. Los anuncios de antes. Sí. Con sí. todo y sus cosas, pero tenían su parte buena. No tenían sus sazoncitos. Pero claro. Bueno, irreverente realmente fue los creativos que metieron a una monja. Yo creo que fue Milton. Milton Peláez. era un gran creativo. Sí, sí. Sí, debió Y ser Cuquín le ponía la gracia. Sí. A veces cogían a Cuquín. Exacto. Pero bien, mira, ayer vi un video, ojalá tengamos algunas, aunque sean algunas pequeñas tomas ahí, de un acto para los fines, actos vandálicos, en la 6 de noviembre, y se me ocurre, porque yo paso por ahí con frecuencia, ayer andaba por ahí, yo no sé protestando contra qué, cuál era la protesta, de una cantidad de, ahí cabe el término, de tigres o de vándalos, que encendían gomas y las tiraban para encima de los vehículos. O sea, esos son actos delincuenciales para los fines criminales también, porque en un momento determinado pudieran esos neumáticos desplazándose en plena vía pública, ya encendidos por estos irresponsables, tirarlos a la vía pública, porque no es que te prenden una goma en medio del camino, sino no, la tiran para encima de los carros. Eso puede dar lugar, perdóname Danilo, eso puede dar lugar a que estos carros que van en movimiento, movidos por supuesto por combustible, por gasolina, algunos de ellos, otros con gasoil, que puedan prenderse los carros con los conductores adentro. Tú sabes que de acuerdo a leyes internacionales, a lo poco que yo aprendí estudiando seguridad, eso está calificado de acto terrorista. Y la ley antiterrorismo nuestra es bastante rigurosa. Y entonces, eso es un acto terrorista. Eso es un acto terrorista, un acto de terrorismo realmente, y un acto criminal. Sí, entonces, si yo te digo, entonces la capacidad de respuesta, o la incapacidad de respuesta, la no respuesta a tiempo de las autoridades, porque, ¿qué te digo? ¿A dónde se mete en estos casos la policía? Porque si fuera 6 de noviembre, ¿dónde está la policía de San Cristóbal? ¿O dónde están esos equipos de acción rápida? Y no solamente eso, la misma inteligencia, porque antes de hacer eso, a copiar la goma y decir lo vamos a hacer, eso lo sabe cualquier policía eficiente en el mundo. Entre la 6 de noviembre, y yo diría, era un asunto de que si no había en ese momento capacidad de respuesta rápida, bueno, entonces tú te auxilias de las otras instituciones de seguridad y del sector público. Por ejemplo, ¿qué tan lejos queda la 6 de noviembre del campamento de la primera brigada? Pues denle una llamadita a los guardias, que si ustedes no pueden con esto, que respondan los guardias de la primera brigada y demandan un par de helicópteros allí. Debe haber helicópteros en la primera brigada. Yo entiendo que debe haber. Qué sé yo, pero... Entonces, o de dónde, o si no, bueno, de la Fuerza Aérea, que le manden entonces un Tucano, una cosa de esa. Tú sabes que eso hay que... Pero tiene que haber una respuesta rápida para esos casos. Y de explicarle a la persona, pues yo he ido a veces a ver los vecinos, vamos a interrumpir el tránsito en la avenida, en la Duarte,
Interrumpir vías rápidas es terrorismo. Pero bueno, pero se puede interrumpir de muchísimas maneras, hasta con un tipo que se acuesta en medio de la calle, en la avenida. Se puede interrumpir, Claro, que no sea con esa... o como un tipo que a un ciudadano X que está en el puente Duarte, cuando tú vienes de allá para acá, o de aquí para allá, no, de allá para acá generalmente, el otro es al revés. Bueno, también tiene un carril, unos y otros. Pero bueno, el asunto es un tipo que está tirado ahí, un pedigüeño, un mendigo pidiendo limosna, pero él está tirado en el piso, sacando la mano para los vehículos, pero medio a medio de la vía. Entonces, yo te digo, eso también es otro de los casos. Es un problema que las autoridades tienen que atender. Que amerita que las autoridades, ¿dónde está la acción rápida de las autoridades? Porque la DGC, que vive bromándole la paciencia a los conductores en el sur, en el este, por donde quiera, andan ellos en medio, con un aparato medidor de velocidades. ¿Por qué no pueden aparecer y encargarse de esas cosas? Pues eso tiene que ver con política de tránsito. Claro, eso es responsabilidad de ellos. ¿Tú sabes lo que es un tipo de rodilla o tirado en el suelo? Ahí hay muchísimas entidades que tienen que atender. El ayuntamiento del municipio debe atender ese caso. Por cierto, a propósito de ayuntamiento, yo vi una oportunidad en la parte de Santo Domingo Oeste a miembros de la Policía Municipal devolverle hacia un patio o hacia el frente de una casa, por encima de una verja, la basura que habían depositado, unos escombros, limpieza del patio que habían depositado en la calle, en la acera respectiva de la casa del lugar. Entonces, esa es una labor del ayuntamiento, diríamos, de ejemplarizadora, que yo respaldo. Eso lo hizo el ayuntamiento a cargo de Dio Astacio. Pero ahora hay uno más reciente en San Juan de la Maguana, por allá por el sur. Vera, ahí están los empleados, los policías municipales del ayuntamiento de San Juan de la Maguana, devolviendo toda la basura, los desechos que tiraron de esa casa, la tiraron para la acera, para que el ayuntamiento la recoja. Hay una equivocación muchas veces, la gente cree que eso es basura ciertamente, pero no de la basura, producto... No es la basura ordinaria. No es la basura ordinaria, esos son unos escombros que deben ser... Escombros de limpieza de patios y cosas... y a veces arreglo de casa. Cosas por el estilo que no forman parte de los servicios de recogida regulares que ofrece el ayuntamiento. Esto hay que... Si usted no tiene dónde meter eso, no lo saque. No, usted debe contratar un servicio especial. Usted debe coordinar y buscar un servicio especial, pagar eso, porque el ayuntamiento no está para recoger ese tipo de cosas. Entonces, por eso yo creo que podrán hacer las críticas que quieran, pero eso es un ejemplo, porque ya el que sacó esos desperdicios, se lo tiraron para dentro de su casa, no es verdad que vuelve a sacarlo. Entonces, porque de alguna manera la gente tiene, dentro de ese desorden, ese manejo caótico con que se caracteriza el comportamiento de un paquete de ciudadanos, dominicanos y no dominicanos. Cualquiera viene aquí y se daña después que viene aquí. Y ya los que viven aquí, imagínate, están curados en ese sentido. De lo dañados que están curados. Claro que... Entonces, eso hay que corregirlo de alguna manera. Esa es una forma. Yo felicito al mentor de esa iniciativa, o al mentor de esta práctica, que fue el alcalde de Santo Domingo, Dio Astacio, y que ya la copia la está poniendo en práctica el ayuntamiento de San Juan. Yo supongo que en Sabana Larga, en Ocoa, no hay esa práctica de estar poniendo, creo yo. Entonces, de todas maneras, es interesante llevarle el ejemplo a los alcaldes de allí, por ejemplo, a Pedritín Castillo, mi amigo síndico de Sabana Larga, que es muy activo, muy efectivo. Es un tolete síndico, tremendo. Y entonces de nuevo el síndico de Sabana Larga, y está poniendo aquello como una tacita, como debe ser.
como deben ser todos los ayuntamientos. Yo no sé cómo, parece que el de Santiago no anda mal, pues, dicen que está haciendo cosas, pero Sí, se ha estado viendo Sí. una dinámica interesante. él cometió un error cuando comenzó. ¿Cómo Fue que fue? a la semana le dieron un premio internacional como uno de los mejores síndicos, pero es lo que tenían una semana. Con una semana. El premio fue gestionado antes de hacer la buena gestión. Sí, entonces eso le quedó mal. Concho, pero... Pero bueno, está trabajando, me dice. sí, sí, no se ve. Acá Sí, yo veo sí. cosas que se No, están, y que yo se lo he están visto haciendo. inaugurando cosas. Vamos, director, a hacer la segunda y última pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Mira, María Corina estuvo En Washington, en la Casa Washington, Blanca. En la Casa Blanca. Oye, La Casa Grande, diríamos. Sí, sí. Es la primera, óyeme, es el primer político, mujer, hombre o mujer, que Trump recibe con un protocolo adecuado, no es poniéndonos en público. El almuerzo fue privado. Pues fue con almuerzo y todo. Sí, fue con almuerzo. Y María Corina se portó muy inteligente. Le entregó la medalla del premio Nobel. Sí. Que el premio, el comité de Nobel dijo que eso no se entrega. Y una persona menos ególatra que Trump le hubiese dicho, qué bonito está, se lo agradezco, pero eso es Pero suyo. usted se lo merece. No, pero él se quedó entonces. Se quedó con ella. Oh, no, pero él llegó a decir que él se lo merecía. Sí, pero claro que sí. Él llegó a decir que se lo Ahí merecía. está la inteligencia de María Corina. Te lo voy a entregar. Claro. Y te inventó una narrativa. La Pero mujer es muy inteligente. Claro, porque para los fines ella lo recibió. Sí. Que entonces ya es tuyo, entonces tú se lo... porque en definitiva parece que ella se siente... Si tú estás bravito conmigo por esto, mira. Mira, ahí lo tiene. Y de todas maneras vamos a compartirlo. Ya yo lo recibí, ahora te lo entrego y ya. Sí, sí. Entonces ella hizo su parte. Porque eso tiene el nombre de ella ahí. Hizo su parte que le costó cárcel o por lo menos
clandestinidad, privaciones. Privarse de la compañía de su familia, Claro, estar, claro. y bueno, andar como una paloma sin caliente, dando muchos saltos, brincando. Sí, porque cuando no se mete en la clandestinidad tiene que o cambiar para muy andar bien. saltando de sitio en sitio. Y entonces, bueno, pero fue un gesto de parte de ella, un gesto muy bonito, Sí, muy bonito. Como tú dices, Es inteligente. quizás a él le faltó la parte de decir, bueno, a usted que le corresponde, no hay ningún problema. Gracias por el gesto suyo, pero eso le corresponde a usted. Pero de todas maneras, él se quedó con su asunto, que yo repito, él había dicho ya que a él le correspondía. Ella es muy inteligente, ella elaboró un discurso que Lafayette le entregó a Bolívar una medalla de Washington, Ajá. como un signo de solidaridad. Y ahora ella, ese gesto que Lafayette tuvo con Washington, Lo está haciendo. es inteligentísima. Tremendo, inteligentísima. Y entonces, bueno, eso ella pensaría. Yo entiendo que a pesar de que otros critican la parte del intervencionismo, de la agresión, y todo, pero, señores, habría que estar en el pellejo de todos esos dominicanos, venezolanos, Sí. que a los que le pasó todo lo que le pasó, incluyendo Y le sigue pasando. el exilio, la cárcel, la muerte a muchos de ellos. Sí, sí. Entonces, realmente habría que estar en el pellejo de ellos para saber la realidad y hablar de intervencionismo, de cosas por el estilo. El régimen de Maduro y todo su equipo era un régimen definitivamente Un régimen policial. Represivo. Una dictadura con todos los métodos propios de una dictadura y sin ningún parámetro para... No, y me dicen que el helicoide, la vida era difícil en el helicoide y en la 45, otra casa. Porque se ha estado criticando, por ejemplo, a los que, bueno, se prohibió internamente aplaudir o alegrarse por la acción de intervención de Estados Unidos, que fue una intervención, ciertamente, pero bueno, en algún momento se dijo que el fin justificaba los medios, ¿verdad? Entonces, en este caso... Yo lo hemos dicho, lo lastimoso es que no se generaran fuerzas internas en Venezuela para resolver eso. Para que entonces se dijera que fue resuelto por los propios venezolanos. Porque podrá decirse que la cinta, el vino y todo, pero en la 30 de mayo, en la autopista 30 de mayo, se resolvió la cosa aquí. Ahí lo que habían eran dominicanos. Sí. Influidos por quien tú quieras. Como y quiera. Todas las circunstancias, situaciones internas, pero dominicanos al fin. Dominicanos que se la jugaron. Claro. Entonces, bueno, allí, en función del posicionamiento que tenía el régimen, si no era así, él se relajaba y se reía de todo el mundo. Sí, Entonces, bailaba. Bailaba, y brincaba, y Cantaba, saltaba. Y ya el corito lo seguían, Diosdado, y otros se sumaron a ese coro bastante desagradable, con situaciones... hasta con situaciones que eran ridículas para un jefe de Estado, que no debía ponerse. Entonces, realmente... en esa situación se entendía, y yo sin mucho tapujo diría que se justificaba, porque de alguna manera había que salir de eso. Entonces, y fíjate que estaba tan arraigado el régimen que no se ha podido salir todavía, pero de que ha habido un ablandamiento y un cambio. Hoy, ¿tú crees que eso, como decía el presidente del Parlamento, y que eso vino que en la labor ya de apertura? Pero ¿y por qué esa apertura no se abrió? La apertura la abrieron los misiles. La abrieron los misiles y los tablazos que es como... Sí, entonces uno no sabe cómo se va a producir esta transición, porque la señora Daisy Rodríguez echa unos discursos, habla con Trump dice que la conversación, que según se dice duró como casi 2 horas, y él la define como una mujer magnífica. Claro, y que yo no creo que durara 2 horas, pero bueno, de todas maneras... Parece que fue extendida. No se entiende, ellos se entienden, pero bueno, las circunstancias, ahí está Daisy Rodríguez, está discursiando. Entonces, hay una partecita, yo hubiera querido poner el audio, director, porque hay una partecita donde ella habla que si ella tuviera que ir a Washington, a la Casa Blanca,
ella iría, pero que ella no va a ir arrastrándose, que no va que sí, Es rodilla, que no va. que de no va a ir de rodilla. rodillas, que no va, pero por favor. Entonces, y que no es que, y que ella no tiene miedo, no es que ella se sienta por miedo porque se sienta amenazada, porque la que está amenazada es Venezuela. Ya. Bueno, todo eso es verdad, pero entonces no diga que usted no va a ir de rodillas, usted no irá como sea, pero si va, va, pero no me venga a decir No que va en las mejores condiciones. no va en las mejores condiciones, sino va obligada. Y Trump ha por las dicho que va a circunstancias. vender el petróleo y lo está vendiendo. Lo está vendiendo, bueno, pero ya ahí aparece en el periódico, ahí aparece, Estados Unidos vende petróleo de Venezuela, los Estados Unidos concretizó la primera venta de petróleo venezolano por el monto de $500 millones. Se trata de la primera transacción después que Nicolás Maduro fue detenido y Washington tomó el control del sector. Y lo dijo Trump, nos vamos a descontar lo de nosotros y le vamos a dar a ellos. Claro. Entonces, ahí se decía, bueno, que el petróleo es de, que yo decía, ¿y de dónde que Trump dice que el petróleo que nos quitaron, que no, que yo? Fue que también, en un momento determinado, los yacimientos estaban en territorio venezolano, Ajá. pero no estaban explotados. Y entonces vinieron algunas empresas norteamericanas No lo que siempre. y entonces lo aporrearon de allí, y entonces hicieron las inversiones. Ujú. Hicieron las inversiones, las pusieron en funcionamiento, se estaban extrayendo el petróleo, pero después, en un momento determinado, cuando vino la revolución bolivariana, No, le dijeron, bueno, es para afuera que van. El primero que le quitó poder a la petrolera fue Gómez, Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez. Sí. Bueno, pero en el caso de Chávez, No, Chávez, la sacó de allí, y entonces, sí, entonces ellos entienden que ahí hubo un dinero que había que darle por el concepto de explotación y explotación, Ujú. y además el equipamiento, porque eso no se hacía solo, y por amor al arte tampoco. Incluso ahora hay que invertir dinero. Perdóname, ahí es donde se habla de las deudas acumuladas que habían y que es la parte que Estados Unidos está reclamando. Sí, un pasivo que hay ahí. Pasivo que está ahí, ellos entienden que, bueno, de alguna manera... Que hay tiene- una parte que tiene que ver porque se dejaron deteriorar muchas de las instalaciones. Sí, pero él decía que van a activar aquello, van a modernizar aquello, Sí, van a actualizar las cosas y van a ser productivos para el beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos. Y después agregó, y del mundo. Ah. O sea, petróleo para Venezuela, petróleo para Estados Unidos, petróleo para el mundo, pero como diría el pasaporte dominicano en su tiempo, pero no para a excepción de la órbita socialista, o sea, Sí. para viajar en el mundo entero. Entonces, petróleo para todo el mundo, Menos pero para no Cuba. menos para Cuba. No va para Cuba. Que incluso a propósito los Estados Unidos tomaron medidas de retirarle la visa la otorgar visa de migrante a Guatemala, a Haití, a varios países del hemisferio y a varios países de Europa y de África. A propósito de petróleo y de Donald Trump, después que Donald Trump tomó la decisión aquella de que Maduro goteara, porque ya estaba Maduro. Sí, demasiado. Entonces el petróleo cae el precio. Los precios del petróleo cayeron después que Donald Trump declarara la matanza ha cesado en Irán, lo que bajó las perspectivas de una intervención en el país. El precio del West Texas intermediante para entrega a febrero se redujo 4.56% hasta los $59.19 por barril. Lo de Irán es una cosa terrible, eso necesita un O sea, programa aparte. se entendía que allí iba a haber guerra. No, porque una insurrección popular. Ajá, entonces, pero cuando Hay Trump, 2.500 Trump interviene, 2.500 dice muertos. que no, Trump declara que la matanza ha cesado Sí, en Irán. 2.500. Entonces bajó el precio del petróleo, porque Irán es otra ¿cómo se llama? Reserva petrolera. Sí, sí. Y entonces Eso va a- es por el petróleo que está en el fondo, es por el petróleo que se está peleando. No, o por que varias cosas. o El caso de Irán es por el petróleo, pero además Irán era la mayor financiadora de las organizaciones yihadistas.
y eso configura el mapa político del mundo, lo reconfigura. En esa rebelión que se montó en Irán, para posiblemente va a retornar el hijo del Shah, Reza Pahlavi, ahí estaba... ¿Pero que va a regresar al país o al poder? Al poder, para establecer un régimen pro-occidental, una dinastía otra vez. Otra vez. Ahí estuvo, miren, en esa rebelión la CIA, el Mossad, el MI6, todo avivando ese fuego. Y fue avivar el fuego para que entonces... para caer el régimen de los ayatolás, o derribar la República Islámica. Mira, hay una sentencia condenando, felizmente condenando a 10 millones de pesos a una clínica, que por cierto no tiene un nombre muy sonoro. Me gustaría otra condena que le cayera donde debe caerle a una de las clínicas con nombres muy conocidos, porque las prácticas son las mismas, que son aquellas de que llega un paciente, hay que intervenirlo, hay que resolverle el problema porque se puede morir o se va a morir, o se ha muerto mucho. Está bajo urgencia. Y entonces resulta urgencia, pero resulta que para la urgencia no aplica para las clínicas, a pesar de que hay, no sé si es una ley, qué cosa fue que aprobaron en algún momento. Sí. Hoy mucha gente la dejan morir. No, pero ¿quién es que va a pagar? Y la gente ¿quién es que va a pagar? Y la gente muriéndose allí. Entonces, mira, Claudio Camaño Grullón, nuestro querido amigo, murió por una no atención a tiempo. Igual que el de los Rosarios. Tuvo un accidente y fue llevado a una clínica. Esa debería haber sido condenada también. Debió haber sido condenada. Y no lo atendieron a tiempo. Lo llevaron, creo que primero a una cosa pública por ahí. Y entonces cuando lo llevan a la clínica, entonces están regateando que quién va a atender y lo dejaron morir para los fines. Entonces eso pasó con el ex senador de San Cristóbal, de la Fuerza del Pueblo, ¿cómo que se llama? El ex senador de San Cristóbal, que en los días del COVID lo llevaron a la clínica, tengo entendido que a la clínica de aquí de la Abraham Lincoln, famosa clínica. Abreu. No, la Abreu no está por ahí, la clínica esta, ¿cómo es que se llama? La que queda en la Independencia tiene su matriz allá. Bueno, el asunto es que a él estuvieron regateando un tema del seguro y qué sé yo, y se vio en unos apuros de salud y él expresó su queja pública. Y bueno, pero el asunto no es solamente que quede en una queja, en una denuncia, debe ser, como en este caso, que la clínica, el pago por la atención, déjame ver en la página 10, no atendieron y un joven ratifica en clínica debe pagar 10 millones por negar atención. Naín Contreras Aristi, joven, murió tras ingresarlo a la UCE, no ingresarlo a la UCE a la espera de un pago. El dinero no llegó y él se murió, o lo dejaron morir. Clínica Doctor Peroso. Clínica Doctor Peroso S.A. Por eso yo te decía que no un nombre sonoro, me gustaría. La clínica tal cosa, o de la Avenida Independencia, o de la Abraham Lincoln, o la de qué sé yo dónde, la misma Plaza de la Salud, de eso que también ha tenido, el día pasado estaba denunciando unas cosas ahí que deben ser investigadas también. Claro. Porque esa Plaza de la Salud, que se construyó en terreno del Estado y que fue una construcción del gobierno dominicano, con fondos de los dominicanos, realmente eso debe ser para que haya mejores y más garantistas atenciones para que la salud no se ponga en riesgo. Un momentito, director, déjame, porque esto hay que enfatizarlo aquí. La clínica del doctor Peroso debe pagar y un interés mensual de 1.5 como indemnización por los daños morales causados a los padres del joven Naín Contreras Aristi, fallecido tras negarle la atención médica en emergencia
por exigirse un depósito previo por un ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Este hecho ocurrió en abril de 2022, cuando el joven sufrió un accidente de tránsito, falleció en dicho centro de salud debido a que le dio un shock hipovolémico. Pero bien, entonces, la sentencia fue, bueno, está por ahí uno de los tribunales, pero una sentencia que debe ser acatada y cumplida. Sí. De manera que la institución que brega por estas cosas en el área de la salud fue quien encaminó el caso. De manera que debe estar también vigilante para todos estos casos que son denunciados muchas veces por los ciudadanos y que no se le pone la atención. Con esto acabamos por el día de hoy. Nos vamos a encontrar de nuevo en otro sondeo el próximo lunes. Secretario.